La presentación del programa. Hoy vamos a estar con los amigos de Hicham Team. Ya conocemos a su, yo creo que cabeza visible, su máximo representante, amigo además de este programa. Hicham, hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido a Super Running. Muy buenas, Juanma, gracias por la invitación otra vez. Bueno, además vienes muy bien acompañado, ¿verdad? Por una de tus corredoras, ella es Jennifer Ivana. Hola Jennifer, ¿qué tal? Hola. Muy buenas, bienvenida. Muchas gracias. Un placer que estés aquí con nosotros. Bueno, preséntanos antes que nada, Hicham, quién es Jennifer un poquito y ahora hablaremos con ella. Pues Jennifer es una atleta que yo lo conocí ya hace 4 años aquí por el Río y es su pareja. Es muy buena atleta, venía de Argentina, que corría en Argentina, nos conocíamos y ya ha empezado a entrenar conmigo poco a poco y está mejorando, está corriendo bien ahora. Ajá. Bueno, Jennifer, ¿cuánto tiempo llevas en el club? Sí, casi 4 años más o menos. Casi 4 años sí. ya, ajá. Pero bueno, corriendo más, imagino, ¿no? Sí, ahora sí un poquito. Que apenas llegamos no conocíamos a nadie y bueno, mi pareja conoció a Hicham, me habló de él y bueno, empecé con ellos. ¿Ya corrías en Argentina? Sí, con otro entrenador y tenía un grupo. Ah, muy bien, muy bien. ¿Cuál es tu especialidad? ¿Cuál es la distancia que tú te sientes más cómoda? Y por ahora los 5K en calle. Ajá. Voy a empezar con eso de a poquito. Ajá. Y algún día una media, la media de Valencia. Ese es tu objetivo, ¿no? Sí, es que por ahora es mucho. Hay que empezar poco a poco, Tengo que mejorar, ¿no? sí, en las distancias cortas y después veremos qué dice Hicham. Porque es verdad, Hicham, que esas carreras, por ejemplo, el circuito de carreras populares es un buen punto de arranque, ¿verdad?, para iniciarse a correr, ¿no? La verdad que sí, pues esas carreras cortas es la base para preparar más a las carreras largas y eso, yo la mayoría de mi equipo, bueno, casi todos hacen esas carreras de circuito, de carreras de Valencia y luego ya el objetivo, ya como ya sabes, todo el mundo casi, la media y algunos el maratón. Gini aún no, pero lo demás sí que la media maratón y el maratón. Ajá. ¿Cómo es tu semana para que la gente que nos está viendo un poquito, cuántos días entrenas, cómo compaginas tu labor profesional, personal con los entrenes? Entrenamos 5 días en la semana. 5 a la semana. Sí. Los martes nos vemos en la pista con el grupo y con Hicham. Y luego los vuelvo a ver los domingos para hacer los rodajes por la mañana, que es el que más me cuesta porque no me gusta madrugar. Pero después los demás días entreno en Paterna, cerca de donde vivo. Ajá. Y, o si no, bueno, en el Cauce. Claro, ajá. Tratando siempre, Hicham, de cada uno tener un poco un plan personalizado en función de lo que quiere y de su condición, ¿no? Para luego ir subiendo, ¿no? La verdad que sí, bueno, yo hago planes de entrenamiento, depende de cada uno. Por ejemplo, Gine ya, su preparación, su entrenamiento es para las carreras cortas ahora, 5 kilómetros, y luego más adelante quiere correr la media maratón de Valencia. Entonces, y los demás, algunos que, por ejemplo, hay algunos que la semana pasada hicieron la media maratón de Barcelona, sí. que por cierto que el ganador fue un atleta que Bouet Candi, ganador 3 veces la media de Valencia, pues visitó, le di mi camiseta del team y ganó. Ajá. Y pues algunos han corrido 6 atletas de mi grupo la semana pasada. Ajá. O sea que se van organizando también carreras, que eso está muy bien también, ¿no? El conocer también pruebas de fuera de Valencia. La verdad es que sí, bueno, y hace poco también en la media de Sevilla, algunos de mi equipo han ido ahí a correr. Y bueno, como dices, el otro día en Santa Pola, bueno, va a descubrir más carreras fuera de Valencia. Claro, ajá. Jenny, eres muy disciplinada con la rutina de trabajo. Si tienes que entrenar este día estos kilómetros a estos ritmos, ¿los sueles cumplir? Ahora sí, al principio me costó un poco. Pasa que, bueno, también como estamos un poco lejos, claro, a veces no queremos salir, pero con el grupo es más fácil. Ajá. Y tengo a alguien que seguir también porque estuve entrenando sola un tiempito y me cuesta mucho. Claro, es lo que te iba a decir, ¿no? Un poco la fuerza del grupo es la que a veces te empuja, ¿no? Esos sí. días que uno está, que sí, que no, al final cuando hay más gente, ¿no? Claro, por eso me levanto temprano los domingos igual, porque si no sola es difícil. Ajá. Esa es una de las claves también, ¿no, Hicham? El hecho de trabajar en equipo hace que cuando uno no tiene su día, otro tire del carro, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Hombre, es muy importante entrenar en grupo. Por ejemplo, ayer, por ejemplo, las series, siempre yo tengo un grupo de 3, 4, depende del nivel de cada uno, y es importante, siempre tienes a alguien como referencia que tira al otro. Es muy importante entrenar en grupo que entrenar solo. Ajá.
Bueno, pues es lógicamente importante y además, al margen del club, pues entablas una relación social fuera de lo que es el ámbito solo puro y duro del deporte y del running, ¿no? Sí, eso sí. Oye, ¿cómo es Hicham? ¿Es muy exigente o no? Ahora que no te oye casi. Sí, es exigente y a veces pienso que no lleva la cuenta, pero sabe cuántas series voy, cuántas me falta. Lo tiene ahí todo controlado, ¿no? El tiempo, todo. Lo que es verdad es que yo creo que es un lujo, ¿no? El tener a alguien como él, Claro. con tanta experiencia y trayectoria, ¿no? Sí, eso motiva también. Claro que sí. Normalmente tú trasladas también esa experiencia a cada uno de ellos, pero yo creo que también con el objetivo de que no se agobien, ¿no? De que disfruten también lo que hagan, ¿no? No, yo con ellos es un calma, que ya sabes que eso es un hobby, no son profesionales, pero bueno, a todos nos gusta mejorar, pero yo siempre digo, hay que entrenar y con tranquilidad, pero la mayoría mejoran por entrenar, hacer series y ser disciplinado. El tema de entrenamiento 5 veces a la semana, yo mi grupo, la verdad que casi todos han mejorado marcas y eso le motiva más y siempre queremos mejorar. A ti me imagino que también te satisface, ¿no? El hecho de que ellos vayan mejorando, ¿no? De gente que a lo mejor apenas corría y que diga, oye, ya he hecho el 5K este tiempo, he acabado una 10K, he hecho mi primer medio maratón o incluso he hecho mi primer maratón, ¿no? Hombre, claro, y a mí la verdad cuando veo ya de mi grupo ya van mejorando marcas como la mayoría en la media maratón o el maratón, pues eso a mí me pone contento y así, y me ayuda más para ayudarles y tal, la verdad que contento yo por ellos. Ajá. Hiciste hace muy poquito, de hecho tuvimos prueba el pasado fin de semana, ¿no? El circuito de carreras populares, sí, que ahora mismo creo que es un poco tu objetivo, ¿no? Sí, la próxima o la siguiente, pero sí, todos los circuitos. Ajá. Destacas el ambiente que se vive en Valencia, ¿no? Tú que ya llevas unos años aquí, aunque vivas en Paterna, pero viviendo Valencia-Paterna, sí, el gran ambiente de running que se vive en la ciudad, ¿no? Sí, porque en Argentina no era así tanta gente corriendo y alentando. Y eso que salí en el B y había un montón de gente. En Valencia, ¿cuál es tu sitio favorito para entrenar? ¿Eres de ir por el río? ¿Te gusta más buscar el mar? Me gusta más el río. ¿El río? Sí. El caudal de gente que hay, ¿no? Claro, sí. Y para el río, para Ribarroja también, cuando hay un poco más de naturaleza. Ahí un poquito el punto, pero ¿no? Ahí cuesta mucho. Ahí cuesta más, ¿no? Sí. Por los desniveles, claro. que pero cuando hay. Estoy cansada, el cauce. Bueno, y Chano, ahí podemos decir que tenemos suerte en Valencia, por supuesto, de tener una climatología, un tiempo espectacular, y además con todo ese ambiente que se vive, ya no solo de tu club, sino del resto de corredores, de otros clubes independientes, que hay muchos. La verdad que sí, tenemos suerte por tener el río ahí. Yo me lo he notado el día antes del maratón, la verdad que yo nunca he visto algo así. El sábado que yo salí a rodar por la mañana y ve tantos populares de todos los grupos de Valencia, y luego la élite, ves a Joshua Cheptegei, ves a Bekele, a los atletas 500 por la mañana, la verdad que eso no se ve en otros sitios. Hay otros maratones también, que hay buen ambiente, por ejemplo, como ahora esta semana tenemos maratón de Sevilla también, sí, ahí se bebe también. Lo que pasa es que Valencia tiene la suerte de tener el río. Que está muy bien. Fíjate además el éxito que hay, que los dorsales del medio maratón ya se han agotado, y fíjate si quedan, ¿no? Oye, hablamos de casi finales de octubre y los del maratón tardarán poco. La verdad que sí, ya Valencia tiene un nombre y ya, como dices, ya imagínate, la media hasta el mes de octubre, ya estamos en febrero, ya se han agotado las inscripciones porque todo el mundo quiere venir a Valencia a correr. Oye, Jenny, ¿tú eres de las que se pone nerviosa el día de la carrera, el día que te pones el dorsal, estás esperando ahí en la línea de salida con ¿te pones muy nerviosa o no? Sí, pero una vez que salgo ya me olvido, por suerte, si no estoy muy nerviosa y no duermo tampoco. ¿Tampoco? ¿Y eres mucho de mirar el reloj o no? No, por ahora no. Estoy corriendo con música últimamente porque te ayuda a evadirte un poquito, claro, ¿no? Y por los nervios y voy escuchando el tiempo ahí. Ajá. Pero ya quiero dejar los auriculares porque... Para vivir un poco más el ambiente, ¿no? Y la gente y todo. Lo que sí habrás notado, imagino, es lo que comentábamos antes, ¿no? Esa mejora, tú misma te vas viendo cada vez mejor, ¿no? Sí, más eso rápida. Sí, porque cuando empecé eran otros los tiempos. Y además que ahora hay más gente, también es más lindo, porque hicimos unas de circuito luego del confinamiento y era otra cosa, mucha menos gente.
Ajá. Ahora es más lindo. Bueno, y Cham, ahora mismo, ¿cuántos tienes en tu grupo, en tu equipo? Pues en total 28, 29, así. Y los que vienen a entrenar las pistas suelen venir 17, 18, depende los martes y los domingos también, cuando nos toca hacer un largo. Claro, compaginando las series más rápidas con los largos, ¿no? Del fin de semana, ¿no? Sí, eso. Bueno, y trabajo de fuerza también. Los lunes solemos hacer trabajo de fuerza, gimnasio, y los martes es técnica y luego series, y el largo el domingo. Claro, claro que sí. Y también asesorando a cada uno, al margen de entrenes, las carreras, ¿no? Porque hay quien te dirá, oye, hago esta prueba, hago esta carrera, y tú según las fechas me imagino que también tienes que marcar un poco, ¿no? Claro, eso, la planificación depende de cada uno. Por ejemplo, hay algunos que van a correr este domingo la carrera en Albal, Sí. pues ya lo hago entrenamiento pensando que van a correr ahí. Claro. Otros corren el circuito y depende de la carrera yo hago una planificación. Ajá. Oye, y para ir acabando, Jenny, me imagino, él también será testigo de ello, el aumento del nivel también de las mujeres, ¿no? En las carreras, ya no solo Sí. las muchos que cada vez corren más, sino que además lo hacen más rápido, ¿no? Sí, eso sí. Más competencia. Bueno, sí, pero bueno, así se mejora también. Claro, claro que sí. Es importante eso, y Cham, también, ¿no? El aumento del censo femenino, ¿no? La verdad que sí, ya hoy en día, y mira, el otro día la chica que corrió bajó de 29, 28, 46, hoy en día hay muchos chicos, incluso profesionales, están ahí en 28, 30, 20. La verdad que yo veo que el nivel de mujeres ha mejorado, comparando con los chicos, han mejorado mucho. Ajá. Oye, ya la última, aprovechando, hemos visto anteriormente un vídeo recordatorio de Kiptum, tú como persona muy cercana a la élite de muchos atletas, creo que has tenido incluso algo de relación con él, también con la gente un poquito que lo lleva, vaya palo, ¿no? Vaya golpe, ¿no? La verdad que es una noticia muy triste. Yo llevo ya el domingo por la noche, casi no he dormido. Yo no lo conozco, lo único contacto con él he tenido en Maratón de Valencia, que yo estaba encargado del tema de habituamiento y le di yo las botellas, estuve hablando con él un poquito, pero nada. Pero lo que a mí me cada vez pensándolo, porque hace 2 meses y medio con José Enrique Muñoz, Sí. que yo trabajo con él, tema de coordinación de atletas de élite, pues hemos intentado para que él viniera a correr la media maratón de Barcelona la semana pasada, el día 11. Pues tenemos el mensaje, todo. Hemos intentado para que viniera a correr, pues su representante nos ha contestado que Kiptum quería centrarse más a Maratón de Rotterdam, no entra en sus planes la media de Barcelona, solamente Maratón de Rotterdam y la Olimpiada, que es el año más importante. La verdad que yo veo eso y me afecta más, porque digo, mira, justo el día 11 de febrero, que fue la semana pasada, y justo falleció ese día. Sí, sí. En fin, cosas que pasan y golpes que nos da la vida, ¿eh? La verdad que sí, la vida es así. Pero bueno, descanse en paz, claro que sí. Kiptum y también su entrenador, que desgraciadamente perdieron los dos la vida en ese accidente. Que nos vamos a marchar, pero lo tenemos que hacer con una sonrisa. Jennifer, estarás en la próxima del circuito, ¿no? Sí. Ya lo tienes claro, ¿eh? A ver si mejoro un poquito y si no igual. No hay quien te seguiremos en la clasificación, ¿eh? Ah, bueno. Bueno, un placer y espero que hayas sido muy a Gracias, gusto. Muchas gracias. gracias. Y Cham, que esta es tu casa, cuando quieras, contamos contigo aquí también en Super Running. Muchas gracias, Juanma, por la invitación. Un abrazo, gracias a los dos.